Continuando con la clase de bioquímica, habíamos comentado acerca de la lactosa. Esta lactosa, recuerden que es el azúcar de la leche de los mamíferos y que está formado por moléculas de glucosa y galactosa. ¿Sí? Glucosa más galactosa. Estamos hablando de 2 piranos. Y que presenta una conformación de enlace beta 1,4. ¿Sí? Por lo tanto, su nomenclatura queda como beta de galactopiranosil 1,4. Aquí tenemos 2 carbonos implicados, carbono numérico 1 y el carbono 4 de la siguiente molécula, beta de glucopiranosa. Se dice que cerca del 4 a 5% de la leche está formada de lactosa. Luego tenemos la sacarosa. La sacarosa es el famoso azúcar de mesa, el de consumo habitual que obtenemos de la caña de azúcar. Esta va a estar formado por un pirano y un furano. La glucosa y la fructosa. ¿Sí? La glucosa es mi piranosa, la fructosa es mi furanosa. Este disacárido, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, no presenta poder reductor. ¿A qué se debe esto? Eso se debe a que sus carbonos anoméricos, ¿sí? Los carbonos anoméricos de ambos monosacáridos que están implicados en el enlace, pues están ocupados. ¿Sí? Y es por ello que no tenemos libertad de alguno de estos carbonos para poder reaccionar con otra sustancia. Por lo tanto, tenemos aquí una conformación alfa 1,2, cuya nomenclatura quedará como alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranosa. En algunos libros puede aparecer como fructofuranósido, ¿sí? Pueden agregar óxido o pueden agregar osa, es válido, ¿de acuerdo? Luego tenemos los polisacáridos. Estos son los azúcares más complejos. Están formados por la unión de muchos monosacáridos. Puede ser de 10 o hasta cientos de miles. ¿Sí? Muy complejo. Los enlaces son no glucosídicos. Tienen un peso molecular elevado. ¿Sí? No hay sabor dulce a diferencia de los disacáridos y monosacáridos. Y pueden ser insolubles o incluso formar dispersiones coloidales. Recuerden que un coloide se trata de un sistema que tiene 2 o más fases. Una fase es la fase continua, que es una fase fluida, y otra es la fase dispersa. Y esta fase dispersa puede estar formado generalmente por partículas sólidas. La fase dispersa se encuentra en menor proporción. Estos no poseen poder reductor, ya lo habíamos mencionado en las reglas. Son azúcares muy complejos y pierden dicha propiedad. Por ejemplo, tenemos al almidón. Este es un polisacárido de reserva vegetal, ¿sí? Lo tienen las plantas. Se trata de un polímero de glucosa, es decir, tenemos muchas glucosas. Y está formado por 2 tipos de moléculas. La amilosa, que es una molécula lineal, y la amilopectina, que es una molécula ramificada, ¿sí? En la amilosa, al tratarse de una estructura lineal, pues vamos a encontrar las conformaciones alfa 1,4. Mientras que en la amilopectina, al tener ramificaciones, vamos a encontrar las conformaciones alfa 1,6. ¿De acuerdo? Ese es un tip que pueden aplicar en bioquímica. Normalmente 1,4 es lineal y 1,6 es ramificado. Este almidón procede de la polimerización de la glucosa durante los procesos de fotosíntesis y se almacena en unos orgánulos específicos denominados amiloplastos. Los podemos encontrar en semillas, en legumbres, cereales, papa, frutos. La papa es una buena fuente, es un tubérculo que es buena fuente de almidón, ustedes lo saben. Si nosotros tomamos el corte de una papa, lo observamos al microscopio, vamos a ver unos gránulos que van a ser gránulos de almidón que se van a encontrar en esos amiloplastos. Luego tenemos por contraparte al glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva de los animales. Lo podemos encontrar principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Y este es una molécula muy ramificada, ¿sí? Muy pero muy ramificada y muy larga. Y vamos a encontrar conformaciones alfa 1,4 y conformaciones alfa 1,6, alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Sí? Es una molécula muy ramificada. Este glucógeno
de almacén hepático principalmente, pues se va a degradar en un proceso llamado glucogenólisis para poder liberar glucosa en sangre. Luego tenemos a la celulosa. Este es un polisacárido estructural, da forma, da sostén, da estructura en las plantas. Y como vieron en seres vivos, pues constituye la pared celular. También se trata de un polímero de glucosa. Tenemos muchas glucosas, ¿sí? Y va a ser el componente principal de la madera. La conformación de la celulosa es beta 1,4. Beta 1,4. El 50% de la materia orgánica en la biosfera es celulosa. Imagínense, ¿sí? Gran parte de la biomasa de nuestro planeta se trata de celulosa. A su vez, de tener enlaces glucosídicos, también existe la interacción de puentes de hidrógeno. Estas interacciones pues, nos permiten generar cierta estabilidad, dando lugar a lo que se conoce como microfibrillas. Estas microfibrillas de celulosa se pueden unir para formar estructuras más complejas, llamadas fibrillas. Y estas fibrillas pues van a producir fibras visibles, que son las fibras de celulosa que tiene la materia orgánica vegetal. Luego tenemos la quitina. La quitina se trata de un polisacárido estructural que vamos a encontrar en el exoesqueleto de los artrópodos, en los invertebrados, ¿sí? Recuerden que hay exoesqueleto y endoesqueleto. Nosotros tenemos un endoesqueleto, pero invertebrados como los insectos, ¿sí? Como los artrópodos, vamos a ver que tienen un exoesqueleto formado de quitina. Son varias capas de este carbohidrato, ¿sí? Un carbohidrato ramificado formado por unidades de N-acetilglucosamina, ¿sí? Y esto pues va a generar esa estructura en los invertebrados. Ellos tienen un esqueleto externo y su conformación va a ser beta 1,4. Este es en cuanto a los polisacáridos. Bueno, como bien les comenté anteriormente, los azúcares se pueden unir a otras moléculas que no sean azúcares y van a originar unas estructuras llamadas glucósidos. No lo confundan con glúcido. Glúcido es sinonimia de azúcar o de carbohidrato. Glucósido se refiere a un glúcido más una estructura no glucídica. Glúcido más no glúcido. Y tenemos varios tipos que son de importancia biológica. Tenemos, por ejemplo, los heterósidos. Estos vienen de la unión de un monosacárido o de un pequeño oligosacárido con varias moléculas o con una molécula no glucídica. Un ejemplo es la digitalina. La digitalina es un medicamento que se extrae de una planta llamada Digitalis purpurea y se utiliza para el tratamiento de enfermedades vasculares. Tenemos los antocianócidos o antocianinas, que son moléculas responsables del color de las flores. Tenemos, por ejemplo, la streptomicina. La streptomicina es un heterócido sintetizado por el microorganismo Streptomyces, el cual hoy en día dicha sustancia, la streptomicina, se utiliza como un antibiótico. Se trata de un aminoglucósido que va a detener la síntesis proteica de la bacteria a nivel ribosomal. También tenemos los peptidoglucanos o mureína. Esto lo han visto igual en clases anteriores. El peptidoglucano le va a conferir estructura a la pared bacteriana. Esto va a hacer que se limite la entrada de agua y que la célula pueda alisarse o destruirse. Por eso que necesita esta estructura rígida. Las bacterias, igual vieron en seres vivos, se clasifican en gram positivas y gram negativas dependiendo de cómo está la composición de dicha pared. Y el peptidoglucano es muy importante para la protección bacteriana. Tenemos también los proteoglucanos. En este caso, un proteoglucano es una molécula que está formada en un 80% de polisacárido y una pequeña fracción proteica. Eso quiere decir que tenemos más azúcar que proteína, ¿sí? Tenemos azúcar y proteína, pero en mayor proporción azúcar. De importancia médica, destaca el ácido hialurónico, importante en tejido conjuntivo, la heparina, que es una sustancia anticoagulante, y la condroitina, sustancia importante
a nivel de cartílago, hueso, tejido conjuntivo y córnea. Estos son proteoglucanos. Luego tenemos a las glucoproteínas. Estas glucoproteínas se trata de moléculas formadas por azúcar y proteína. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia entre una glucoproteína y un proteoglucano? La fracción. Mencionamos que los proteoglucanos tienen mayor carbohidrato que proteína. En este caso, el carbohidrato forma menor proporción, ¿sí? Aquí el carbohidrato forma cerca de un 5 al 40%, ¿sí? La fracción glucídica en una glucoproteína va a ser menor que la proteica, ¿sí? A diferencia de los proteoglucanos. Tenemos muchos ejemplos. Recuerden que de acuerdo al modelo de mosaico fluido de las membranas de Singer y Nicholson, pues también vamos a encontrar glucoproteínas. Y hay muchísimos tipos con muchas funciones específicas en nuestro organismo. Destacan, por ejemplo, las mucinas de secreción, como las salivales, las glucoproteínas sanguíneas, glucoproteínas membranales, que hay de diversos tipos, ¿sí? Entre otras. Y finalmente tenemos a los glucolípidos. Su nombre nos dice que se van a tratar de moléculas formadas por una fracción de azúcar y una fracción de grasa o de lípidos. Normalmente monosacáridos u oligosacáridos unidos a lípidos. Y también los podemos encontrar en la membrana celular, ¿sí? Esta membrana celular está formada por diversas estructuras químicas, como ya podemos darnos cuenta hasta ahora. Glucolípidos, glucoproteínas, colesterol, carbohidratos de muchos tipos, ¿sí? Fosfolípidos, etc. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Esa es la parte teórica en cuanto a carbohidratos. Nos falta un pequeño subtema relacionado a las pruebas bioquímicas. Les daré instrucciones en la plataforma. Saludos y muchas gracias.